Siempre me he considerado una persona capaz de evaluar riesgos. 15 años practicando ala delta me enseñaron a respetar la fuerza de la naturaleza y a nunca subestimar el peligro. Pero en aquel fatídico día, algo cambió. Quizá fue esa sensación de invencibilidad tras una serie de vuelos exitosos sobre los cañones de Utah, o tal vez, simplemente, el deseo de demostrarme algo a mí mismo a mis 37 años. Me llamo Erwin Steiner. Mitad alemán, mitad ruso, heredé de mi padre el amor por la precisión y la planificación, y de mi madre, una indomable sed de aventuras. Puede que esa combinación contradictoria fuera lo que me llevó al Valle de la Muerte aquel día de agosto. «Estás loco, Erwin», me decía Marco, mi compañero, observándome mientras revisaba las sujeciones de mi ala delta ultraligera en la plataforma de despegue, en las estribaciones de la cordillera de Panamint. El parte meteorológico indica flujos térmicos de hasta 8 nudos. Con este tiempo, ni siquiera los pilotos experimentados se arriesgan a volar sobre el valle. Yo me limité a hacerle un gesto restándole importancia. ¿Flujos térmicos? Precisamente eso era lo que buscaba. Atrapar las corrientes ascendentes de aire recalentado, remontarme en ellas como en un ascensor invisible hasta las nubes, y luego sobrevolar el lugar más caluroso del planeta. Establecer un récord personal. Hacer algo que ninguno de mis colegas del ala delta había hecho. Llevo 6 litros de agua, una baliza de emergencia, una tienda de campaña para sol. Enumeré, asegurando todo ese equipo a un arnés especial. El vuelo durará, como mucho, 4 horas. Seguiré la carretera, y en caso de necesidad, simplemente aterrizaré cerca de ella. Marco negó con la cabeza. La temperatura abajo es de 55 grados, si algo sale mal. Nada va a salir mal, respondí con seguridad, poniéndome el casco con sistema de navegación integrado. He estudiado todos los mapas de flujos térmicos. Va a ser un vuelo impresionante. Tras revisar las sujeciones por última vez, respiré hondo. El sol de la mañana apenas empezaba a calentar, pero incluso allí, a unos 1000 metros sobre el nivel del mar, el aire ya era caliente y seco. Si en 5 horas no doy señales de vida, llama a los equipos de rescate, le dije a Marco mientras me ponía los guantes. Suerte, loco, respondió él, y en sus ojos vi una mezcla de admiración e inquietud. Eché a correr hacia adelante, sintiendo cómo el ala delta se llenaba de aire. Unos cuantos pasos más, y la tierra desapareció bajo mis pies. Capturé una corriente ascendente y comencé a ganar altura. La sensación de volar siempre me embriagaba. Me daba una libertad que no se puede describir con palabras. Bajo el ala se extendía el Valle de la Muerte. Una inmensa depresión quemada por el sol, rodeada de cadenas montañosas. Desde la altura del vuelo de un pájaro, parecía otro planeta, desolado, hostil, pero fascinantemente bello. Los depósitos de sal blanca de Badwater Basin, el punto más bajo de Norteamérica, brillaban al sol. Las coloridas rocas de la paleta del artista destellaban con todos los tonos de rojo, amarillo y verde. Las dunas de Mesquite Flat creaban patrones caprichosos sobre la superficie del valle. La primera hora de vuelo fue perfecta. Encontré una potente corriente térmica y ascendí hasta los 2000 metros. Desde allí, el valle parecía aún más majestuoso e imponente. El sistema de navegación indicaba que me movía exactamente por la ruta planificada. La velocidad del viento era de unos 20 kilómetros por hora. Condiciones ideales. Tomé un par de tragos de agua del sistema de hidratación, fijado al arnés. A pesar de la altura, el aire era caliente y seco, y la sed empezaba a hacerse notar. Abajo, podía distinguir la sinuosa línea de la carretera que atravesaba el valle. Mi seguro en caso de aterrizaje forzoso. La segunda hora trajo las primeras señales de que no todo iba según lo previsto. El viento comenzó a aumentar y a cambiar de dirección. Las corrientes térmicas se volvieron inestables. El ala delta subía y bajaba de repente,
Tenía que corregir el rumbo constantemente para no desviarme de la ruta. «Aguanta, viejo», murmuré, dirigiéndome a mí mismo o a mi fiel ala. Y entonces, todo sucedió demasiado rápido. Una repentina ráfaga de viento lateral, de no menos de 35 kilómetros por hora, golpeó el ala derecha del ala delta. Intenté equilibrarla, pero en ese mismo momento me encontré con una potente corriente descendente. El ala se plegó como un castillo de naipes, y comencé a perder altura rápidamente. En esos momentos, el tiempo se ralentiza. Recuerdo vívidamente cada segundo de la caída. Recuerdo cómo intentaba desesperadamente recuperar el control del ala. Recuerdo cómo la tierra parpadeaba ante mis ojos, acercándose cada vez más. Recuerdo cómo, en el último momento, conseguí desplegar parcialmente el ala para frenar un poco la caída. El impacto fue terrible. Me estrellé contra la superficie rocosa con el lado derecho, sintiendo cómo me crujían las costillas. El ala delta se aplastó, los tubos metálicos del armazón se doblaron y rompieron. Me arrastró por el suelo unos 10 metros antes de que me detuviera por completo. Durante unos minutos permanecí inmóvil, intentando evaluar los daños. La conciencia iba y venía. Notaba un sabor metálico a sangre en la boca. Un dolor agudo me taladraba el costado derecho con cada inspiración. Seguro que tenía las costillas rotas. El tobillo izquierdo estaba torcido de forma antinatural, probablemente un esguince o una fractura. Cuando pasó la primera oleada de shock, intenté sentarme. Cada movimiento me producía un dolor punzante en todo el cuerpo. El sol castigaba implacable desde arriba, y me di cuenta de que había perdido el casco en algún lugar durante la caída. Las gafas protectoras se habían hecho añicos y los fragmentos me habían arañado la cara. Eché un vistazo a mi alrededor y comprendí la magnitud de mi desventura. Estaba en el corazón del Valle de la Muerte, lejos de las rutas turísticas y las carreteras. Se extendía a mi alrededor un desierto pedregoso y desolado. Hasta la carretera más cercana, según mis cálculos, había al menos 15 kilómetros. Mi ala delta se había convertido en un amasijo de metal retorcido y tela desgarrada. Lo peor de todo era que el impacto había reventado mi camelback. El agua se había filtrado en la tierra seca, dejando solo una mancha oscura que se evaporaba ante mis ojos bajo el sol abrasador. De 6 litros, solo me quedaba una botella de medio litro en el bolsillo lateral del arnés. La baliza de emergencia había quedado hecha trizas. Solo quedaban restos de plástico y componentes electrónicos. El teléfono móvil, aunque intacto, no tenía cobertura. Miré el reloj. Eran cerca de las 11 de la mañana. Lo peor del calor aún estaba por llegar. La temperatura seguro que había superado los 50 grados y seguía subiendo. «Tranquilo, Erwin», me dije en voz alta. «Marco conoce mi ruta. Si en 5 horas no me pongo en contacto, llamará a los equipos de rescate». Pero al instante me invadió la certeza. 5 horas en estas condiciones son una eternidad. Sin agua, herido, bajo el sol abrasador del Valle de la Muerte, mis posibilidades de sobrevivir hasta el rescate disminuían drásticamente. Tenía que actuar. Inmediatamente. El sol se alzaba casi en el cenit, descargando sobre mí torrentes de aire abrasador. Estaba tumbado entre los restos de mi ala delta, intentando ordenar mis ideas. El primer shock de la caída comenzaba a remitir, dejando paso a una comprensión clara. Si no empezaba a actuar de inmediato, no tendría ninguna posibilidad de sobrevivir. Prioridades, Erwin. Define las prioridades, murmuré, recordando las lecciones de supervivencia que había recibido 3 años atrás. Lo primero, evaluar las lesiones. Con cuidado, palpé mi cuerpo. El costado derecho me respondía con un dolor agudo en cada inspiración. Sin duda, tenía las costillas rotas, quizás 2 o 3. El tobillo izquierdo estaba hinchado y había adquirido un tono amoratado, o bien un esguince grave o una fractura. Numerosas rozaduras y cortes cubrían mis brazos y mi cara, pero afortunadamente no había un sangrado importante. Segundo, protección contra el sol. Sin ella, en el Valle de la Muerte, se puede sufrir un golpe de calor mortal en cuestión de horas.
Inspeccioné los restos del ala delta. El armazón estaba roto en varios puntos, pero la tela del ala permanecía relativamente intacta. Venciendo el dolor, separé la tela de los tubos de aluminio doblados y la extendí sobre el suelo. Usando 2 de los tubos menos dañados del armazón y restos de los cables, construí un refugio rudimentario, una tienda baja bajo la que poder protegerme de los rayos directos del sol. El trabajo me llevó unos 40 minutos y al terminar estaba empapado en sudor y tenía la boca tan seca que la lengua parecía una lija. Tercero. Agua. Saqué mi única botella de medio litro y me obligué a dar solo 2 pequeños sorbos, aunque todo mi cuerpo me pedía beberla de un trago. Necesitaba alargar esta preciosa reserva el mayor tiempo posible. Tras arrastrarme bajo la improvisada tienda, empecé a inspeccionar mi equipo con más detenimiento. Además de la baliza de emergencia destrozada y el teléfono sin cobertura, tenía una navaja multiusos, una brújula, un encendedor, protector solar de alto factor, que no había tenido tiempo de aplicarme antes de la caída, y una barrita energética. Me eché crema en las zonas expuestas de la piel e intenté calcular mi ubicación. A juzgar por el paisaje y la dirección de vuelo antes de la caída, me encontraba en algún lugar del centro del Valle de la Muerte, quizás en la zona del campo de golf del Diablo. Una extensa llanura salina cubierta de extrañas formaciones de tierra. La carretera más cercana debía estar al este, pero sin coordenadas precisas, solo podía hacer suposiciones. En cualquier caso, con la pierna lesionada, recorrer 15 kilómetros por el desierto abrasador parecía una tarea imposible. Tengo que quedarme donde estoy, decidí. Marco conoce mi ruta. Dará la voz de alarma dentro de... Miré el reloj. Dentro de 3 horas y media. El siguiente paso era crear una señal para los rescatistas. Inspeccioné los restos del ala delta y seleccioné todas las piezas metálicas brillantes que pudieran reflejar la luz del sol. Las coloqué alrededor del lugar del accidente, formando una X, la señal de socorro universal, visible desde el aire. Después me ocupé de mis heridas. Con la tela del ala delta corté varias tiras y me vendé las costillas con fuerza para reducir el dolor al respirar. Para el tobillo construí una férula improvisada con 2 tubos de aluminio cortos y tela. El tiempo se arrastraba con exasperante lentitud. El calor se volvía cada vez más insoportable. Incluso a la sombra de mi rudimentario refugio, la temperatura debía superar los 50 grados. El aire era tan seco que respirar dolía. Cada bocanada quemaba las fosas nasales y la garganta. Me permití otro sorbo de agua y la mitad de la barrita energética. Necesitaba mantenerme fuerte, pero también racionar los recursos. Era imposible saber cuánto tardarían en rescatarme. Los pensamientos empezaron a confundirse. Veía manchas de colores flotando ante mis ojos, la primera señal de agotamiento por calor. Cerré los ojos e intenté concentrarme en la respiración. Inhalar, despacio. Exhalar, despacio. No entrar en pánico. El pánico aumenta la sudoración y acelera la deshidratación. De repente, una idea me iluminó. Recordé que en el arnés del ala delta había un pequeño kit de emergencia. Venciendo el dolor, me arrastré fuera del toldo y empecé a inspeccionar los restos. Al cabo de unos minutos, encontré lo que buscaba. Una pequeña bolsa impermeable sujeta a una de las correas del arnés. Dentro había un auténtico tesoro. Una manta térmica compacta de aluminio, varias pastillas potabilizadoras, un pequeño espejo de señales, un silbato y, lo más importante, otra botella de medio litro de agua. Estuve a punto de echarme a llorar de alegría. De vuelta bajo el toldo, extendí la manta térmica con el lado plateado hacia arriba y la sujeté por encima, creando una capa reflectante adicional. La temperatura bajo el refugio descendió varios grados de inmediato. Ahora tenía 1 litro de agua, lo que aumentaba mis posibilidades de supervivencia, pero la situación seguía siendo crítica. Con este calor, una persona necesita un mínimo de 3 o 4 litros de agua al día, y yo solo tenía 1 para un tiempo indefinido.
Miré el reloj. Solo habían pasado 2 horas desde la caída y me parecía una eternidad. Faltaban 3 horas hasta que Marco, supuestamente, diera la alarma. Y después, quién sabe cuánto tardarían los rescatistas en encontrarme. El sol comenzó a inclinarse lentamente hacia el oeste, pero el calor no cedía. Sentía cómo me debilitaba poco a poco. Las heridas y la deshidratación estaban haciendo mella. Tenía los labios agrietados, la piel ardía a pesar de la crema. Cada movimiento requería un esfuerzo sobrehumano. Decidí intentar contactar con el mundo exterior. El teléfono seguía mostrando ausencia de señal, pero sabía que en situaciones de emergencia, los dispositivos móviles pueden conectarse a cualquier red disponible, incluso si no pertenecen a tu operador. Activé el modo de emergencia e intenté marcar el 112. El teléfono intentaba establecer la conexión, pero sin éxito. Repetí el intento cada 15 minutos, pero el resultado seguía siendo el mismo. Los pensamientos volvieron a confundirse. Veía extrañas imágenes flotando ante mis ojos. Un lago con agua cristalina en medio del desierto. El sonido del agua al caer. Era una alucinación. El cerebro, atormentado por la sed, creaba espejismos. «Aguanta, Erwin», susurré con los labios resecos. «Saldrás de esta. Tienes que salir». Pensé en mi familia. En mis padres, que siempre habían apoyado mi pasión por la aventura, aunque se preocuparan por mí. En mi hermana pequeña, Mirre, que hacía poco había sido madre, otorgándome el título de tío. En mi novia, Lana, con la que planeábamos un viaje al Baikal este otoño. Me estaban esperando. Creían que volvería. Y no podía fallarles. Con esos pensamientos, caí en un estado de duermevela agitada. No era un sueño propiamente dicho, pero tampoco vigilia. La conciencia flotaba en la frontera de la realidad, a veces deslizándose hacia extrañas visiones, a veces regresando a la dolorosa realidad. Cuando desperté, el sol ya se había movido notablemente hacia el horizonte. Volví a mirar el reloj. Eran casi las 4 de la tarde. Eso significaba que Marco ya debía de estar preocupado. Pronto daría la alarma. Tomé otro pequeño sorbo de agua y comí la mitad restante de la barrita energética. Recuperaba fuerzas, aunque muy lentamente. Volví a intentar llamar a los servicios de rescate, sin resultado. Entonces, decidí actuar de otra manera. Necesitaba crear una señal más visible para los helicópteros de búsqueda. Recogí de los restos del ala delta todo lo que pudiera arder. Trozos de tela, piezas de plástico, incluso mi camiseta de repuesto. Lo apilé cerca del refugio. Si oigo el sonido de un helicóptero, le prenderé fuego a esto. Decidí. El humo se verá desde lejos. El día declinaba lentamente hacia la tarde, pero el calor no cedía. En el Valle de la Muerte, incluso después de la puesta de sol, la temperatura rara vez baja de los 40 grados en los meses de verano. Sabía que la noche solo traería un leve alivio. De repente, oí un extraño sonido, como el roce de la arena bajo las patas de alguien. Al girar la cabeza, vi una pequeña lagartija, inmóvil a unos metros de mi refugio. Me miraba con ojos fijos, como si evaluara si yo representaba una amenaza. «Hola, pequeña», carraspeé. «Eres el primer ser vivo que veo en este infierno». La lagartija, como si me entendiera, hizo varios movimientos rápidos con la cabeza y luego se escabulló rápidamente entre las piedras. Esa breve interacción me dio fuerzas de un modo extraño. Si este pequeño reptil puede sobrevivir en estas condiciones, entonces yo también tengo una oportunidad. Volví a intentar evaluar mi situación. El sol se inclinaba hacia el oeste, lo que permitía orientarse. Si la memoria no me fallaba, la carretera más cercana debía estar a unos 15 kilómetros al este. Pero con la pierna herida y en estas condiciones, intentar llegar allí por mi cuenta sería un suicidio. La mejor estrategia seguía siendo esperar ayuda en el lugar del accidente, donde los restos del ala delta podrían servir de referencia para los helicópteros de búsqueda.
Decidí aprovechar el tiempo que quedaba hasta el anochecer para mejorar mi refugio. Con el cuchillo, corté algunos trozos más de tela del ala delta y amplié el toldo, creando un escondite más espacioso del sol. Luego me ocupé de mi pierna lesionada. El tobillo se había hinchado aún más y tenía un tono morado intenso. Con cuidado, retiré la férula improvisada y examiné la lesión. El hueso parecía estar intacto. Se trataba de un fuerte esguince, no de una fractura. Utilizando una técnica que recordaba del curso de primeros auxilios, cuidadosamente coloqué la articulación en su sitio. El dolor fue tan intenso que perdí el conocimiento durante unos segundos. Cuando recobré el sentido, el sol ya rozaba las cumbres de las montañas occidentales. El día llegaba a su fin, pero mi calvario no había hecho más que empezar. Me esperaba una noche en el Valle de la Muerte. Y la incertidumbre. El crepúsculo en el Valle de la Muerte llega de golpe. Hace un momento el sol tocaba el horizonte, tiñendo las rocas de increíbles tonos rojos y naranjas, y de repente la oscuridad comenzaba a llenar las hondonadas y barrancos. La temperatura, sin embargo, descendía mucho más lentamente. El aire seguía siendo abrasador, como si saliera de un horno, aunque ya no quemaba la piel como durante el día. Yacía bajo mi refugio improvisado, escuchando los sonidos del desierto. Durante el día, el Valle de la Muerte parece sin vida, pero al caer la noche cobra vida. Oía el correteo de pequeños animales que salían de sus escondites diurnos, extraños silbidos del viento entre las rocas, el aullido lejano de un coyote. Según mis cálculos, Marco ya debería haber dado la alarma. Tal vez los rescatistas incluso hayan comenzado la búsqueda, pero en la oscuridad su eficacia disminuye drásticamente. Lo más probable es que la principal operación de búsqueda comience al amanecer. Eso significaba que tenía que pasar la noche en el desierto. Solo. Con un suministro mínimo de agua y heridas graves. Tomé otro pequeño sorbo de agua, literalmente humedecí mis labios y lengua. La sed era insoportable, pero sabía que tenía que ahorrar cada gota. El día siguiente prometía ser aún más caluroso. Mis pensamientos volvieron a mi familia, a mis padres, que seguramente estarían horrorizados al enterarse de mi desaparición. A Lana, que siempre decía que mi pasión por los deportes extremos algún día terminaría mal. Tenías razón, mi amor, susurré en la oscuridad, pero volveré contigo, lo prometo. El dolor en las costillas se intensificó, producto de la tensión del día y la posición incómoda. Intenté acomodarme, usando mi mochila como almohada. El tobillo palpitaba con un dolor sordo, pero después de recolocar el esguince, se sentía un poco mejor. La noche traía nuevos peligros. La temperatura en el Valle de la Muerte puede descender 20 o 30 grados después de la puesta del sol, especialmente en las zonas abiertas. Esto creaba riesgo de hipotermia, lo cual suena paradójico para el lugar más caluroso del planeta, pero la realidad es esa. Me envolví en la manta térmica de aluminio, tratando de conservar el calor corporal. El material crujiente no solo reflejaba los rayos del sol durante el día, sino también la radiación infrarroja del cuerpo por la noche, lo que la convertía en una herramienta ideal para la supervivencia en el desierto. El tiempo pasaba terriblemente lento. Intenté dormir, pero el dolor y la ansiedad me impedían conciliar el sueño. En cambio, caía en un extraño estado de duermevela, donde la realidad se mezclaba con visiones. Me veía en la cima de una montaña, preparándome para volar. Veía el rostro sonriente de Lana, su cabello pelirrojo ondeando al viento. Veía a mi padre, un serio ingeniero alemán, que siempre decía: «El riesgo debe ser calculado, Erwin. Siempre ten un plan B». ¿Cuál era mi plan B? Pensé, saliendo del olvido. No había ningún plan B, solo arrogancia y deseo de demostrarme algo a mí mismo. Alrededor de la medianoche me despertó un ruido extraño, un susurro de arena muy cerca del refugio. Me puse tenso,
tratando de distinguir algo en la oscuridad. La luz de la luna, brillante y clara en el cielo despejado del desierto, permitía ver a pocos metros a la redonda. Y entonces lo vi. Un escorpión del desierto del tamaño de mi mano, moviéndose lentamente por la arena en dirección a mi refugio. Su cola con el aguijón venenoso estaba amenazadoramente curvada. Me quedé paralizado, sin atreverme a moverme. El escorpión se detuvo, como si sintiera mi presencia, y luego cambió de dirección y se escondió entre las piedras. Este incidente ahuyentó definitivamente el sueño. Me di cuenta de que me encontraba en el territorio de los depredadores nocturnos del desierto, y algunos de ellos podían ser mortales. Tenía que estar alerta. Decidí aprovechar el tiempo de vigilia y comencé a elaborar mentalmente un plan de acción para el día siguiente. Si la ayuda no llegaba al mediodía, tendría que tomar una decisión difícil: quedarme en el lugar o intentar llegar a la carretera por mi cuenta. Con mis heridas, viajar por el desierto parecía un suicidio. Pero quedarme allí, sin agua, significaba una muerte segura por deshidratación. Recordé haber leído algo sobre supervivencia en el desierto. Durante el día solo se debía avanzar en caso de extrema necesidad. Lo mejor era resguardarse del calor en la sombra. Los desplazamientos principales debían planificarse para la madrugada y el atardecer, cuando la temperatura descendía un poco. Así que, si los rescatistas no me encontraban para mañana por la noche, partiría hacia el este después de la puesta de sol. Me movería de noche, orientándome por las estrellas, e intentaría llegar a la carretera antes del amanecer. Pero para eso necesitaba conservar fuerzas. Intenté dormirme de nuevo, concentrándome en mi respiración e ignorando el dolor y la sed. No sé cuánto tiempo pasé en ese estado entre el sueño y la vigilia, pero de repente, un nuevo sonido me sacó del sopor, el lejano rugido de un motor. Me senté de golpe, ignorando el latigazo de dolor en las costillas. Agucé el oído. El sonido se hacía más fuerte. Sin duda era el motor de un coche o una moto. El corazón me latió más deprisa. ¿Serían los rescatistas? ¿Pero por qué en coche y no en helicóptero? ¿Y por qué de noche? Salí de mi escondite, a pesar del dolor, y miré a mi alrededor. A la luz de la luna vi, a lo lejos, tal vez a 1 kilómetro, unas luces que se movían. No iban por la carretera, sino directamente por el desierto, dando botes sobre las irregularidades del terreno. ¡Eh! Grité, agitando los brazos. ¡Estoy aquí! ¡Ayuda! Pero la distancia era demasiado grande, y mi voz debilitada difícilmente podría llegar hasta ellos. Necesitaba otra forma de llamar su atención. Recordé la hoguera de señales que había preparado durante el día. Agarrando el encendedor, me arrastré hasta ella y la encendí. La llama brotó al instante, envolviendo la tela seca del ala delta. En cuestión de segundos, el fuego se elevó a la altura de un hombre, creando un brillante faro en la noche del desierto. ¡Por aquí!, seguí gritando, moviendo los brazos. Las luces de los faros parecieron ralentizarse y luego cambiaron de dirección. Ahora se dirigían hacia mí. El corazón me palpitaba con fuerza, a punto de salírseme del pecho por la emoción. Unos minutos después ya distinguía la silueta de un todoterreno que se acercaba lentamente por el terreno accidentado. Era un viejo Jeep Wrangler con unos potentes faros en el techo. El coche se detuvo a unos 50 metros de mí, y de él salieron 2 hombres. Apuntaron hacia mí con unos potentes focos, cegándome momentáneamente. «¿Qué tal, amigo? ¿Estás bien?», gritó uno de ellos con un marcado acento tejano. «No», respondí. «Tengo las costillas rotas y una pierna dañada. Me estrellé con el ala delta esta tarde». Los hombres se miraron y se acercaron rápidamente a mí. Ahora podía verlos mejor. Ambos rondaban los 50 años, con rostros curtidos por el sol y vestidos con ropa color caqui, típica de las regiones desérticas. «Soy Ray», se presentó el más alto. «Y este es mi hermano Dwayne. Somos de aquí, nos dedicamos a la búsqueda de minerales.
¿Qué demonios hacías volando en ala delta sobre el Valle de la Muerte? Es una larga historia, respondí, sintiendo cómo el alivio me invadía por fin. ¿Podría darme agua? Dwayne volvió rápidamente al coche y trajo una botella de agua. Quise beberla de un trago, pero Ray me detuvo. Despacio, amigo. A pequeños sorbos. Si no, solo empeorarás las cosas. Le hice caso, bebiendo a pequeños sorbos y sintiendo cómo el líquido vital me devolvía a la vida. Tenemos que llevarte a un hospital, dijo Ray, examinando mis heridas. El más cercano está en Bakersfield, a unas 3 horas de aquí. Mi amigo debió de llamar a los rescatistas, dije. Seguramente ya me están buscando. Los helicópteros no vuelan sobre el valle en esta oscuridad, negó con la cabeza Dwayne. Es demasiado peligroso. Empezarán la búsqueda al amanecer, pero podemos contactar con los Rangers por radio e informar de que te hemos encontrado. Los hermanos me ayudaron a llegar a su jeep y me acomodaron en el asiento trasero, rodeándome de mantas para amortiguar los golpes en la carretera irregular. ¿Cómo demonios me habéis visto?, pregunté cuando nos pusimos en marcha. Volvíamos de la zona norte del valle y vimos tu fogata, respondió Ray. Decidimos echar un vistazo. En esta época del año los turistas no suelen encender fuegos en el desierto. Me habéis salvado la vida, dije, sintiendo cómo se me saltaban las lágrimas de gratitud. No te vengas abajo, amigo, dijo Dwayne con una sonrisa. Todavía no hemos salido de aquí. El jeep avanzaba lentamente por el camino accidentado, dando botes con cada irregularidad. Cada sacudida me provocaba dolor en las costillas, pero no me quejaba. Estaba vivo, y eso era lo importante. Ray se puso en contacto por radio con los guardas del parque e informó del hallazgo del piloto de ala delta herido. Confirmaron que la operación de búsqueda ya estaba planeada para el amanecer y dieron instrucciones para mi evacuación. Quieren que te llevemos a la estación de los guardas en Stovepipe Wells, dijo Ray. Está más cerca que Bakersfield. Allí te examinará un médico y luego, posiblemente, te evacuarán en helicóptero al hospital. Asentí, sintiendo cómo el cansancio y el alivio me vencían por fin. Por primera vez en este día interminable, me permití relajarme. El jeep continuó su camino a través del desierto nocturno. A través de la ventana abierta, contemplaba el increíble cielo estrellado del Valle de la Muerte. Millones de estrellas, brillantes y puras, como jamás se ven en la ciudad. La Vía Láctea se extendía de horizonte a horizonte, como un río luminoso. En ese momento, experimenté una extraña sensación, una mezcla de reverencia ante la grandeza de la naturaleza y humildad ante su poderío. El Valle de la Muerte casi me arrebata la vida, pero también me regaló una de las vistas más hermosas que he visto jamás. «¿Sabes?», dijo Ray, como si leyera mis pensamientos. «El valle no perdona los errores, pero recompensa a quienes lo respetan. Sobreviviste, muchacho. Eso significa que te has ganado su respeto». Asentí en silencio, comprendiendo que tenía razón. Era una lección que jamás olvidaría. El trayecto hasta la estación de los guardabosques duró unas 2 horas. Durante todo ese tiempo, los hermanos me entretuvieron con historias de sus aventuras en el Valle de la Muerte, sobre minerales encontrados, encuentros con animales salvajes, sobre las misteriosas piedras deslizantes en el lago seco de Racetrack Playa. Cuando finalmente llegamos a la estación, ya nos estaban esperando. El médico se ocupó de inmediato de mis heridas, y los guardabosques se pusieron en contacto con Marco, quien, según resultó, efectivamente había dado la voz de alarma 5 horas después de mi desaparición. «Tu amigo casi se vuelve loco de la preocupación», me dijo uno de los guardabosques. «Describió tu ruta y el lugar aproximado donde podrías haberte caído». Estábamos planeando empezar la búsqueda al amanecer. Pedí un teléfono y marqué el número de Marco. Al escuchar su voz, llena de alivio y al mismo tiempo de reproche, finalmente me permití ser plenamente consciente
de lo cerca que había estado del abismo. Erwin, eres un irresponsable idiota, dijo Marco. Pero me alegro un montón de que estés vivo. Yo también me alegro, respondí. Y prometo no volver a volar sobre el Valle de la Muerte. Me guardo esas palabras, rió entre dientes. Y te las recordaré cuando dentro de un mes propongas alguna nueva idea descabellada. Sonreí, sabiendo que tenía razón. Las aventuras formaban parte de mi naturaleza. Pero esta experiencia me enseñó una valiosa lección sobre los límites del riesgo y el respeto a las fuerzas de la naturaleza. El médico terminó de curar mis heridas y confirmó el diagnóstico inicial. 2 costillas rotas y un fuerte esguince de tobillo. Nada mortal, pero requerirá tiempo de recuperación. Has tenido suerte, dijo. Un día más en el desierto sin agua, y estaríamos hablando de un desenlace muy diferente. Asentí, plenamente consciente de lo cerca que había estado de la muerte. Si no hubiera sido por el encuentro casual con los hermanos mineralogistas, probablemente no habría llegado al amanecer. Los guardabosques informaron que por la mañana me evacuarían en helicóptero a un hospital de Las Vegas para una revisión más exhaustiva. Por ahora, tendría que pasar el resto de la noche en la estación bajo la supervisión de los médicos. Antes de irse, Ray y Dwayne pasaron a despedirse. «Cuídate, volador», dijo Ray, estrechándome la mano. «Y recuerda, el desierto solo da una segunda oportunidad a quienes lo respetan». «Lo recordaré», respondí. «Y gracias. Nunca olvidaré lo que hicieron». «Simplemente ayuda a alguien más cuando llegue el momento», sonrió Dwayne. «Así funciona en el desierto. Aquí todos contamos los unos con los otros». Cuando se fueron, me quedé solo en la pequeña habitación de la estación de los guardabosques. Fuera todavía era de noche, pero sabía que pronto amanecería. Un nuevo día. Una nueva vida, que casi pierdo en el lugar más caluroso de la tierra. Cerré los ojos, sintiendo cómo el cansancio finalmente se apoderaba de mí. El último pensamiento antes de sumirme en el sueño fue de gratitud, al destino, a los hermanos mineralogistas, e incluso al propio Valle de la Muerte, que decidió dejarme ir esta vez. Una luz intensa me golpeó en los ojos, haciéndome entrecerrarlos. Lentamente abrí los párpados, tratando de entender dónde me encontraba. Paredes blancas, olor a antisépticos, el pitido del equipo médico, un hospital. Los recuerdos volvieron como una ola. La caída del ala delta, el calor insoportable del Valle de la Muerte, el rescate en la noche. Intenté sentarme, pero un dolor agudo en las costillas me detuvo. «Despacio, despacio», dijo una voz femenina. «Tiene que estar tranquilo». Giré la cabeza y vi a una enfermera ajustando el gotero junto a mi cama. «¿Dónde estoy?», pregunté, sorprendiéndome de lo ronca que sonaba mi voz. «En el Centro Médico Desert Springs de Las Vegas», respondió. «Lo trajeron aquí en helicóptero del servicio de rescate ayer por la mañana. Ha estado inconsciente la mayor parte del tiempo debido a la deshidratación y el agotamiento. Intenté asimilar esta información, así que me perdí un día entero». «¿Qué día es hoy?». «Miércoles, 23 de agosto», respondió la enfermera. «Son casi las 10 de la mañana». Cerré los ojos, tratando de ordenar mis pensamientos. «Así que han pasado 2 días desde mi caída». «Su familia ha sido notificada», continuó la enfermera, como si leyera mis pensamientos. «Su amigo Marco los llamó justo después de que lo encontraron. Estaban muy preocupados». «Gracias», murmuré. «¿Puedo usar un teléfono? Necesito llamar». «El doctor vendrá pronto», me interrumpió suavemente. «Primero tiene que examinarlo, y luego podrá llamar». Su teléfono está en la mesita de noche al lado de la cama. La enfermera comprobó los indicadores de los aparatos, hizo unas anotaciones en su tableta y salió, prometiendo que el doctor vendría en unos minutos. Una vez solo, palpé mi cuerpo con cuidado.
El pecho estaba vendado a conciencia, costillas rotas. La pierna izquierda enyesada hasta la rodilla, lo que significaba que el tobillo estaba peor de lo que pensaba. Múltiples cortes pequeños en brazos y cara estaban curados y cubiertos con apósitos. En el brazo derecho tenía un gotero, seguramente para reponer líquidos y electrolitos. Me sentía hecho polvo, pero vivo, y eso era lo importante. A los pocos minutos, entró en la habitación el doctor, un hombre alto con canas en el pelo oscuro y una mirada penetrante tras las gafas de montura fina. «Señor Steiner, me alegra verlo consciente», dijo, revisando mi historial clínico. «Soy el doctor Richardson. ¿Cómo se encuentra?» Como si me hubiera dado una paliza el equipo de boxeo al completo. Respondí con sinceridad. Pero dadas las circunstancias, supongo que es una buena noticia. El doctor sonrió. Tiene 2 costillas rotas, una fractura de tobillo izquierdo, múltiples contusiones y cortes, una deshidratación severa y un leve golpe de calor. Teniendo en cuenta que ha pasado casi un día entero en el Valle de la Muerte en pleno agosto, diría que ha tenido mucha suerte. Se acercó y empezó a examinarme, comprobando cuidadosamente mis pupilas, pulso y presión arterial. Los Rangers me contaron que lo encontraron unos buscadores de minerales de la zona, prosiguió el doctor. Es una suerte increíble. Por esa parte del valle no suele pasar nadie, especialmente de noche. Lo sé, respondí en voz baja. Sin ellos no habría sobrevivido. ¿Qué le llevó a volar en ala delta sobre el lugar más caluroso de la Tierra?, preguntó el doctor, terminando el examen. ¿Simple curiosidad? Me quedé pensando. Ahora, tumbado en la cama del hospital, mis motivos me parecían tan triviales, tan insignificantes. Un deseo de demostrar que podía hacerlo, respondí al fin. Un deseo estúpido y pretencioso. El doctor asintió, sin juzgar. La naturaleza humana. Todos sobreestimamos nuestras capacidades de vez en cuando. Lo importante es aprender de estas experiencias. Sin duda he aprendido la lección, dije. Bien. Ahora hablemos de su estado. El doctor recuperó su tono profesional. Las costillas se curarán solas, eso llevará unas 6 u 8 semanas. Lo del tobillo es más complicado. Es una fractura con desplazamiento. Ya le hemos operado, le hemos puesto una placa y tornillos. Tendrá que llevar la escayola un mes como mínimo, luego una ortesis especial y hacer fisioterapia. Asentí, asimilando la información. ¿Cuándo podré salir del hospital? Si no hay complicaciones, en 3 o 4 días. Tenemos que asegurarnos de que todos los indicadores vuelven a la normalidad, especialmente la función renal, que ha sufrido mucho por la deshidratación. Después de que el doctor se marchara, por fin pude alcanzar la mesilla de noche y coger mi teléfono. Por suerte, estaba intacto, aunque la batería estaba casi agotada. Vi decenas de llamadas perdidas y mensajes de mis padres, mi hermana, Lana y mis amigos. Todos estaban en pánico al enterarse de mi desaparición y eufóricos al saber de mi rescate. La primera a la que llamé fue a Lana. Al oír su voz, temblorosa por la emoción, sentí un nudo en la garganta. «Erwin, eres idiota», dijo, y noté que estaba llorando. Casi me da un ataque cuando Marco me llamó y me dijo que habías desaparecido en el Valle de la Muerte. Lo siento, respondí en voz baja. Tenías razón sobre mis ideas descabelladas. Voy para allá, dijo con decisión. Estaré en Las Vegas mañana por la mañana. No hace falta, estoy bien. No se discute, me interrumpió. Ya he reservado el billete. Después de hablar con Lana, llamé a mis padres. Mi madre lloraba. Mi padre estaba inusualmente emotivo. Ellos también iban a volar hasta aquí, pero les convencí de que no era necesario y de que pronto volvería a casa. La última fue mi hermana Mirra. «¿Sabes?», dijo después de que habláramos de mi estado. «Tu sobrino Alex dio ayer sus primeros pasos. Te grabé un vídeo. Pensé que tenías que verlo.
Me envió un breve vídeo en el que un niño de 1 año, tambaleándose, daba unos pasos inseguros, luego caía sobre la suave alfombra y soltaba una carcajada. Vi el vídeo una y otra vez, y las lágrimas corrían por mis mejillas. Podría no haber visto nunca crecer a mi sobrino. Podría haber desaparecido en el ardiente desierto, convirtiéndome en una triste estadística más del Valle de la Muerte. Ese pensamiento me golpeó con más fuerza que el dolor de las heridas. No solo había arriesgado mi vida, sino que también habría roto los corazones de todos los que me quieren. Pasé el resto del día enviando mensajes a mis amigos y respondiendo llamadas. Marco me informó de que se había encargado de mi equipo y de mi coche, que había dejado al pie de las montañas. También se había puesto en contacto con los Rangers para organizar la evacuación de los restos del ala delta del desierto. Estaba prohibido dejar basura en el Parque Nacional. Por la noche me visitó un oficial del servicio de guardaparques, un hombre serio de mediana edad con el rostro curtido por el sol y una mirada penetrante. «Señor Steiner», empezó, sentándose en una silla junto a mi cama. «Soy David Harris, guardaparque jefe del Parque Nacional del Valle de la Muerte. Necesito hacerle algunas preguntas sobre su incidente». Asentí, preparándome para una conversación desagradable. «¿Sabía usted que los vuelos en ala delta sobre el territorio del parque requieren un permiso especial?», preguntó. «Sí», contesté con sinceridad. «Y no lo tenía». El guardabosques asintió, tomando nota en su libreta. También debía haber presentado un plan de vuelo y llevar consigo una radiobaliza de emergencia homologada. «Tenía una baliza, pero se rompió en la caída», dije. «Dejé el plan de vuelo a mi amigo Marco, que fue quien dio la alarma cuando no me puse en contacto a la hora acordada». El guardabosques asintió de nuevo. «Eso probablemente le salvó la vida. Sin embargo, ha infringido varias normas del parque, poniendo en peligro no solo su vida, sino también, potencialmente, la de aquellos que podrían haber tenido que rescatarle. ¿Lo entiende?». «Perfectamente», respondí. «Y estoy dispuesto a asumir las consecuencias». «En este caso», prosiguió el guardabosques, «teniendo en cuenta que ya ha pagado un precio bastante alto por su imprudencia, la dirección del parque ha decidido limitarse a una multa de $500 y una advertencia formal. Pero si esto vuelve a ocurrir...». «No volverá a ocurrir», dije con firmeza. «He aprendido la lección». El guardabosques se suavizó. «Sabe, señor Steiner, cada año perdemos turistas en el valle. La gente subestima su peligro. Tiene suerte de que le encontraran los hermanos Wilson, Ray y Dwayne. Conocen este desierto como la palma de su mano, llevan 30 años buscando minerales». «Me gustaría darles las gracias», dije. «¿Tiene sus datos de contacto?». El guardabosques sonrió. «Pidieron que le dijera que le visitarían mañana. Dijeron que querían asegurarse de que ese loco volador estaba bien». Después de que el guardabosques se marchara, me quedé tumbado mucho tiempo, mirando al techo y reflexionando sobre lo vivido. Los acontecimientos de los últimos días parecían a la vez una pesadilla y una experiencia increíblemente vívida, casi mística. Recordaba el cielo infinito sobre el Valle de la Muerte, el calor insoportable del desierto, la sed torturante, el miedo a la muerte y el increíble alivio cuando aparecieron en la noche las luces del Jeep Salvador. Esta experiencia me había cambiado. Lo sentía con tanta claridad como el dolor en las costillas rotas. Algo fundamental se había movido en mi percepción de la vida, del riesgo, de las relaciones con mis seres queridos. Con estos pensamientos, me sumí en un sueño profundo y reparador. Los días siguientes en el hospital transcurrieron en un torbellino de acontecimientos. Vino Lana, pelirroja, de ojos verdes, con un sinfín de pecas en la nariz y las mejillas. Entró en la habitación, me echó una mirada y rompió a llorar, escondiendo la cara en mi hombro. «No vuelvas a hacer algo así», susurraba entre lágrimas. «Nunca. ¿Me oyes?». Le acaricié el pelo.
sintiendo cómo mi corazón se llenaba de amor y gratitud por el hecho de que el destino me hubiera dado la oportunidad de volver a verla. Lo prometo, dije, y en ese momento realmente creía que podría cumplir esa promesa. Por la tarde de ese mismo día, tal y como había prometido el guardabosques, llegaron Ray y Dwayne Wilson, mis salvadores. Parecían un poco incómodos en el ambiente hospitalario, pero se alegraron sinceramente de mi recuperación. «Tienes mucho mejor aspecto que cuando te encontramos, volador», dijo Ray, estrechándome la mano. «Gracias a vosotros», respondí. «Nunca podré agradeceros lo suficiente lo que habéis hecho». «Bah», dijo Dwayne restándole importancia. «En el desierto nos ayudamos todos. Hoy por ti, mañana por mí». Estuvimos hablando casi 2 horas. Los hermanos contaban sus aventuras en el Valle de la Muerte, los raros minerales que encontraban, los misteriosos fenómenos del desierto. Yo escuchaba, fascinado por sus conocimientos y su amor por esta tierra hostil. «¿Sabes?», dijo Ray antes de marcharse. «El valle no quiere a los engreídos, pero respeta a los que han pasado por una prueba y han entendido su esencia. Ahora tú eres uno de esos». Asentí, sintiendo una extraña mezcla de orgullo y humildad ante esas palabras. «Si alguna vez quieres volver, pero ya no en ese trapo volador, sino de forma normal, en un jeep, con guías», añadió Dwayne, dejándome su tarjeta. «Te enseñaremos el verdadero Valle de la Muerte, el que los turistas nunca ven». Después de que se fueran, Lana me miró con recelo. «Ni se te ocurra», dijo. «Al menos en los próximos 5 años». Me reí, sintiendo cómo la risa me hacía daño en las costillas. «No te preocupes. En los próximos tiempos solo tengo un plan: aprender a caminar con esta escayola». Al 4.º día me dieron el alta del hospital. El doctor Richardson me dio instrucciones detalladas sobre el cuidado de las lesiones, recetas para los medicamentos y una derivación a fisioterapia, que podría continuar en casa, en San Francisco. «Ha tenido suerte, señor Steiner», dijo al despedirse. «Use este segundo chance con cabeza». Lana y yo volamos de vuelta a casa al día siguiente. Sentado en el avión, miraba por la ventanilla los paisajes desérticos de Nevada que pasaban por debajo y pensaba en lo cerca que había estado del abismo y en lo que había sacado de esta experiencia. El Valle de la Muerte me había enseñado mucho. Me había mostrado el verdadero precio de la arrogancia y el orgullo. Me había obligado a replantearme mis prioridades y a comprender lo que de verdad importa en la vida. Pero, sobre todo, me había enseñado respeto. Respeto por las fuerzas de la naturaleza, que siempre son mayores y más poderosas que las capacidades humanas. Respeto por la fina línea que separa la vida de la muerte. Respeto por aquellos que nos aman y a quienes amamos nosotros. Sabía que el camino de la recuperación sería largo. Las heridas físicas sanarían más rápido que las del alma. Las pesadillas sobre la sed infinita y el sol abrasador me perseguirían durante mucho tiempo. Pero estaba preparado para ese camino. Preparado para convertirme en otra persona, más sabia, más prudente, más agradecida por cada día de vida que podría haber perdido en el lugar más caluroso de la tierra. Lana me apretó la mano, como si sintiera mis pensamientos. «¿En qué piensas?», preguntó. Sonreí. «En que a veces uno tiene que caer para aprender a volar de verdad». 3 meses después, estaba sentado en el porche de nuestra casa, la de Lana y mía, en las afueras de San Francisco, contemplando la puesta de sol. Físicamente estaba casi recuperado. Las costillas habían soldado, me habían quitado el yeso de la pierna y ahora caminaba apoyándome ligeramente en un bastón. Los médicos decían que en un par de meses podría volver a la actividad normal, aunque me recomendaban aplazar los deportes extremos al menos 1 año. Pero las heridas del alma sanaban más lentamente. Casi todas las noches soñaba con el Valle de la Muerte, el aire recalentado, el sol implacable, la sed angustiosa. Me despertaba bañado en sudor frío, jadeando,
y lo primero que hacía era buscar la botella de agua que ahora siempre tenía junto a la cama. Lana notaba esos despertares nocturnos, pero no me presionaba. Simplemente estaba ahí. Me abrazaba cuando temblaba por los recuerdos y esperaba pacientemente a que estuviera listo para hablar. Aquella tarde, contemplando el sol dorado que descendía lentamente tras el horizonte, finalmente sentí que estaba preparado. «¿Sabes?», empecé, cuando Lana se sentó a mi lado en el banco. «Todavía oigo los sonidos del desierto. El susurro de la arena, el aullido del viento entre las rocas, el crujido de mi propia piel, resecada hasta quedar como pergamino». Ella, en silencio, me tomó la mano, haciéndome saber que me escuchaba. «Lo más terrible no era el dolor, ni siquiera la sed», continué. «Lo más terrible era la conciencia de la absoluta soledad. La comprensión de que eres solo un grano de arena en un mundo enorme e indiferente. Que puedes simplemente desaparecer y el universo ni siquiera lo notará». Lana me apretó la mano con más fuerza. Pero luego entendí algo importante. Me volví hacia ella. Quizás para el universo sea un grano de arena, pero para algunas personas soy todo un mundo. Para mis padres, para Mayra, para ti. Y eso me hace importante. Eso me da una responsabilidad, no solo por mi vida, sino también por vuestros corazones. ¿Ha sido necesario caer en el valle de la muerte para comprender una verdad tan simple? Lana sonrió suavemente. «A veces tenemos que perderlo todo para entender lo que realmente importa», respondí. Nos quedamos en silencio, observando cómo los últimos rayos de sol teñían las nubes de rosa y oro. De repente sentí una extraña inquietud, como un hormigueo bajo la piel, un deseo irrefrenable de actuar. «Tengo que volver», dije, sorprendiéndome a mí mismo. Lana se giró bruscamente hacia mí. «¿Qué? ¿Volver a dónde?» «Al Valle de la Muerte», respondí. «No para volver a volar allí. Simplemente, tengo que verlo otra vez, entenderlo, reconciliarme con él». Esperaba objeciones, ira, miedo. Pero Lana me sorprendió. Me miró fijamente a los ojos durante un largo rato, como buscando algo, y luego asintió lentamente. «Lo entiendo. Y voy contigo». «No, es demasiado peligroso». «No vamos a volar en ala delta», me interrumpió. «Iremos en coche, con un guía, con todas las provisiones necesarias de agua y comida, como personas normales y razonables. Y voy contigo, no se discute». La miré con asombro y gratitud. Realmente me entendía, quizás mejor que yo mismo. «Gracias», dije en voz baja. «¿Por qué?» «Por no intentar detenerme, por entenderlo». Ella sonrió. Sabía a lo que me atenía cuando me lié con un loco de los deportes extremos. Pero prefiero estar cerca y cuidarte que quedarme en casa y volverme loca de preocupación. 2 semanas después estábamos en camino. Me puse en contacto con los hermanos Wilson y aceptaron ser nuestros guías. Nos reunimos en un pequeño pueblo llamado Bakersfield, en la frontera con el Parque Nacional. Ray y Dwayne tenían el mismo aspecto que recordaba. Rostros curtidos, pelo decolorado por el sol, ojos tranquilos y atentos de personas acostumbradas al peligro. «Me alegro de verte de pie, volador», sonrió Ray, estrechándome la mano. «Y me alegro de conocer a tu encantadora compañera». Lana cautivó a los hermanos en 5 minutos de conversación. Hacía preguntas inteligentes sobre los minerales que buscaban, sobre la geología del valle, sobre la supervivencia en condiciones extremas. Vi cómo el respeto aparecía en sus ojos. «Tu chica lo pilla todo al vuelo», me susurró Duane mientras cargábamos nuestras cosas en su Jeep Wrangler, probado con el tiempo. «Agárrate fuerte a ella». «Lo sé», respondí, mirando a Lana ayudar a Ray a colocar los bidones de agua. «Créeme, lo sé». Nuestra ruta estaba cuidadosamente planificada. Íbamos a pasar 4 días en el valle, moviéndonos desde la entrada sur hasta la norte y deteniéndonos en los lugares más interesantes y recónditos.
Los hermanos nos prometieron mostrarnos cosas que los turistas comunes nunca ven. Cuando entramos en el parque, sentí cómo el corazón empezaba a latirme más rápido. Los paisajes familiares, los salares infinitos, las rocas multicolores, las dunas de arena, evocaban sentimientos encontrados. Miedo y admiración, horror y reverencia. Lana notó mi tensión y me tomó de la mano. ¿Estás bien? Sí, respondí apretando sus dedos. Es que es raro estar aquí de nuevo. Voluntariamente. Nuestra primera parada fue al pie de las montañas Panamint, no lejos de donde despegué en ala delta aquel aciago día. Salimos del coche y el calor se nos vino encima al instante, aunque ya era noviembre y la temperatura era solo de unos 35 grados, casi fresco para lo que es habitual en el Valle de la Muerte. ¿Desde aquí fue desde donde despegaste?, preguntó Lana, mirando la empinada ladera. Un poco más al norte, respondí. Allí hay una buena repisa, perfecta para el despegue. Ray sacó sus binoculares e inspeccionó la ladera. Veo el lugar, bastante alto. Una elección audaz. Más bien temeraria, le corregí. A veces la línea entre la audacia y la temeridad es muy fina, comentó Dwayne con tono filosófico. Lo importante es saber distinguirla. Pasamos alrededor de una hora explorando las faldas de las montañas. Los hermanos nos mostraban interesantes formaciones geológicas, nos contaban historias sobre los primeros pobladores que intentaron extraer plata y oro aquí. Lana absorbía ávidamente la información, hacía fotos, preguntaba. Yo, en cambio, estaba extrañamente callado. Me sentía inundado por emociones difíciles de expresar con palabras. Miraba el valle infinito allá abajo y recordaba cómo se veía a vista de pájaro, hermoso y mortífero al mismo tiempo. El siguiente punto de nuestra ruta era el lugar de mi caída. Les di a los hermanos las coordenadas aproximadas y condujeron el jeep con seguridad por el terreno accidentado. Por aquí rara vez hay gente, explicó Ray mientras el coche saltaba sobre la superficie pedregosa. Las rutas turísticas están mucho más al sur. Esta parte del valle es demasiado salvaje, demasiado peligrosa para los visitantes comunes. Tras una hora de camino, Dwayne detuvo el coche y señaló hacia adelante. Creo que es aquí. ¿Ves esas formaciones rocosas inusuales? Se parecen a lo que describiste. Escudriñé el paisaje y sentí un escalofrío de reconocimiento. Sí, ese era el lugar. Reconocí los extraños pilares de piedra, que recordaban a pirámides de tierra y que daban nombre a la zona, Campo de Golf del Diablo. Salimos del coche y avanzamos lentamente. El sol estaba en el cenit, pero el calor de noviembre era solo una sombra pálida del infierno que había experimentado en agosto. Aquí, dije, deteniéndome en una pequeña meseta entre los pilares de piedra. Me caí justo aquí. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar algún rastro de mi presencia, pero 3 meses en el desierto habían borrado todas las señales visibles. El viento, la arena y el tiempo habían limpiado la tierra de cualquier recuerdo de mi lucha por la vida. Los guardaparques se llevaron los restos de tu ala delta, dijo Ray. Se toman muy en serio la limpieza del parque. Asentí, sin dejar de mirar a mi alrededor. Una extraña sensación de déjà vu me invadió. Era como si volviera a estar allí, roto y deshidratado, mirando el cielo despiadado y sabiendo que podía morir en cualquier momento. Lana se acercó y me rodeó los hombros con el brazo. ¿Estás bien? Sí, respondí, volviendo a la realidad. Solo recuerdos. ¿Quieres contarme? Respiré hondo y empecé a hablar. Les conté sobre la caída, sobre las primeras horas de shock y dolor, sobre la lucha contra la sed y la desesperación. Les conté sobre la lagartija que me dio fuerzas con su breve visita, sobre el escorpión que me obligó a mantenerme despierto en la noche. Los hermanos Wilson escucharon en silencio, asintiendo de vez en cuando. Lo entendían.
Conocían el valle y sus desafíos. Cuando terminé, Dwayne sacó una pequeña petaca de su mochila. «Por los supervivientes», dijo, tomando un sorbo y pasándome la petaca a mí. Tomé un trago de whisky. Me quemó la garganta, pero extrañamente me calmó los nervios. «Por el valle», dije, pasándole la petaca a Lana. «Enseña respeto». «Por el valle», se hicieron eco los demás. Pasamos alrededor de 1 hora en el lugar de mi caída. Caminé alrededor, reconstruyendo en mi mente aquellas horas terribles, pero ahora sin pánico ni miedo, sino más bien con comprensión y aceptación. Antes de irnos, saqué un pequeño objeto de mi mochila, un medallón de plata con una brújula grabada que había comprado especialmente para este viaje. Encontré una piedra plana y puse el medallón debajo. «¿Qué es eso?», preguntó Lana. «Agradecimiento», respondí. «El valle podría haberme quitado la vida, pero decidió dejarme ir. Quiero dejar algo en señal de gratitud». Ray y Dwayne asintieron con aprobación. Entendían ese gesto mejor que nadie. Los siguientes 3 días exploramos el valle, moviéndonos de una ubicación asombrosa a otra. Los hermanos nos mostraron cañones ocultos con antiguos petroglifos, oasis secretos donde, en medio del desierto sin vida, brotaban pequeños manantiales, creando ecosistemas en miniatura. Vimos las enigmáticas rocas movedizas en el lecho seco del lago Racetrack Playa, enormes peñascos que parecían desplazarse por sí solos sobre la superficie plana, dejando tras de sí largas huellas. Presenciamos atardeceres increíbles, cuando las rocas se teñían de tonalidades de rojo y naranja tan intensas que parecían irreales. Cada noche acampábamos en lugares elegidos con esmero. Encendíamos una pequeña fogata, con el permiso de los guardabosques, y escuchábamos las historias de los hermanos sobre el valle, sobre los fantasmas de los antiguos pueblos mineros, sobre legendarios tesoros perdidos, sobre los extraños fenómenos que habían observado durante sus años de expediciones. En la última noche, sentado junto a la fogata bajo el increíble cielo estrellado del Valle de la Muerte, por fin sentí que los fantasmas del pasado me dejaban en paz. Las pesadillas que me habían perseguido durante 3 meses comenzaron a disolverse, dando paso a una nueva comprensión y aceptación. «¿Sabes?», le dije a Lana, mientras estábamos tumbados en nuestros sacos de dormir, contemplando la Vía Láctea que se extendía de horizonte a horizonte. Pensaba que había vuelto aquí para vencer mi miedo. Pero ahora me doy cuenta de que no se trata de eso. «¿De qué se trata entonces?», preguntó ella en voz baja. «De aceptación. De comprender que algunas cosas son más grandes que nosotros, más fuertes que nosotros. Y eso está bien. No debemos intentar vencer a la naturaleza, sino aprender a vivir en armonía con ella, a respetar su fuerza y su belleza». Lana se giró hacia mí. «¿Y has encontrado esa armonía?», sonreí. «Creo que sí. Al menos, estoy en camino de encontrarla». A la mañana siguiente, mientras nos preparábamos para abandonar el valle, volví la vista por última vez hacia el majestuoso paisaje. El sol apenas comenzaba a salir, tiñendo las rocas de delicados tonos rosados. El aire era cristalino y sorprendentemente fresco. «Adiós», susurré. «Y gracias por la lección». El Valle de la Muerte permaneció en silencio, pero me pareció sentir su muda respuesta. El reconocimiento a un guerrero que había superado la prueba y merecido respeto. Cuando salimos del parque, sentí una extraña mezcla de alivio y tristeza. Era como si se cerrara un capítulo importante de mi vida, pero comenzara uno nuevo, no menos significativo. «¿Volverás aquí alguna vez?», preguntó Lana cuando el valle desapareció tras una curva del camino. Me quedé pensativo un instante. «Sí», respondí, «pero no como un adversario, sino como un invitado, con respeto y comprensión». Ella sonrió y me apretó la mano. «Iré contigo». «Lo sé», respondí, «y eso me hace el hombre más feliz de la tierra». El jeep avanzaba por la carretera, alejándonos cada vez más del Valle de la Muerte.
pero una parte de mí se quedó allí, entre las rocas recalentadas y el sol implacable, entre la belleza y el peligro, entre la vida y la muerte. Y no fue una pérdida, sino una ganancia. Una ganancia de la sabiduría que solo puede dar el encuentro con algo mucho más grande que uno mismo. Un año después, estaba de pie en un pequeño escenario en la sala de conferencias del Hotel Marriott en San Francisco. Frente a mí había unas 200 personas, participantes en la conferencia anual sobre deportes extremos y supervivencia en la naturaleza. Tenía las palmas de las manos húmedas por el nerviosismo, pero mi voz se mantuvo firme al concluir mi presentación. El Valle de la Muerte no perdona los errores, pero recompensa generosamente el respeto. Fui allí para desafiar a la naturaleza, y regresé con la comprensión de que la verdadera fuerza no reside en la conquista, sino en la armonía. Gracias por su atención. Los aplausos inundaron la sala. Vi rostros interesados, cabezas asintiendo, incluso algunas personas se pusieron de pie, mostrando su aprobación. Entre ellos estaba Lana. Su cabello pelirrojo era imposible de pasar por alto incluso entre la multitud. Me sonreía con orgullo y amor. Después de la presentación, la gente se acercó a mí. Atletas profesionales, instructores de supervivencia, simples amantes de la aventura. Hacían preguntas, compartían sus historias, pedían consejo. Un joven, un principiante en el ala delta, se mostró especialmente interesado en mi experiencia. ¿Así que ya no vuela?, preguntó con un toque de decepción en su voz. Sonreí. ¿Por qué no? Sí que vuelo. Pero ahora lo hago de otra manera. ¿En qué sentido? Ya no intento demostrar nada a mí mismo ni a los demás. No persigo récords ni el extremo por el mero hecho de ser extremo. Vuelo por la pura alegría de volar, por la libertad y la belleza que solo se pueden ver desde la perspectiva de un pájaro. El chico asintió pensativo. ¿Y es más feliz ahora? Absolutamente, respondí sin dudar. Porque ahora no huyo de algo, sino que vuelo hacia algo. Y esa es una gran diferencia. Cuando el último participante de la conferencia se fue, Lana se acercó a mí y me abrazó con fuerza. Has estado magnífico, dijo. Te escuchaban con el aliento contenido. Gracias por convencerme de que lo hiciera, respondí. Tenías razón. Contar mi historia era importante no solo para los demás, sino también para mí mismo. Esta era mi tercera conferencia pública en los últimos 6 meses. Después de regresar del Valle de la Muerte, comencé a escribir mis pensamientos y experiencias, primero simplemente como una forma de terapia, y luego como un libro completo. Caída y ascenso. Lecciones de supervivencia en el Valle de la Muerte. Fue publicado por una pequeña editorial especializada en literatura de viajes y aventuras, e inesperadamente atrajo la atención. Empezaron a invitarme a radios y podcasts, a clubes de deportes extremos y a congresos sobre supervivencia. Mi historia calaba hondo en la gente, no solo por los sucesos dramáticos, sino también por las lecciones que había sacado de mi experiencia. Lana y yo salimos de la sala de conferencias y nos dirigimos al paseo marítimo de San Francisco. Hacía un día claro y fresco, típico del otoño californiano. La bahía brillaba bajo el sol de la tarde y a lo lejos se vislumbraba la silueta del puente Golden Gate. ¿En qué piensas?, preguntó Lana cuando nos detuvimos junto a la barandilla del paseo, contemplando el agua. En cómo ha cambiado mi vida en este último año, respondí. ¿Quién iba a imaginar que una caída en el Valle de la Muerte me llevaría a... todo esto? Gesticulé abarcando el horizonte, refiriéndome no solo al paisaje físico, sino también a los nuevos rumbos que había tomado mi vida. Después de la publicación del libro, dejé mi trabajo como analista financiero y me dediqué por completo a la escritura y a las charlas públicas. Creé un proyecto educativo llamado Extremo con Cabeza, en el que impartía seminarios sobre seguridad en deportes extremos y supervivencia en la naturaleza. Lana apoyó estos cambios con entusiasmo.
Ella misma era fotógrafa freelance especializada en paisajes naturales, y ahora trabajábamos a menudo juntos. Yo escribía, ella fotografiaba. Viajábamos por parques nacionales, cordilleras, desiertos y bosques, creando material para revistas, páginas web y nuestro creciente blog. ¿Sabes qué es lo más sorprendente? Continué. Que ya no siento esa sed insaciable de adrenalina que me impulsaba antes. Es como si el Valle de la Muerte la hubiera quemado en mí, junto con mi engreimiento. Lana me miró pensativa. Pero no pareces infeliz por eso. Al contrario. Porque ahora entiendo la diferencia entre el riesgo por el riesgo y el desafío con sentido. Entre huir de uno mismo y viajar hacia uno mismo. Y sí, definitivamente, soy más feliz. Continuamos nuestro paseo, disfrutando de un raro momento de tranquilidad en nuestra apretada agenda. En una semana teníamos previsto partir hacia la Patagonia para trabajar en un nuevo proyecto, una serie de artículos y fotografías sobre los paisajes más remotos e inhóspitos del planeta. ¿Has recibido respuesta de Ray y Dwayne?, preguntó Lana cuando pasábamos junto a los barcos de pesca atracados en el muelle. Sí, esta mañana, asentí. Han aceptado unirse a nosotros en marzo para una expedición al Valle de la Muerte. Dijeron que estaban deseando enseñarnos los verdaderos tesoros del desierto. Después de nuestro primer viaje con los hermanos Wilson, mantuvimos un contacto regular. Les envié ejemplares de mi libro y les conmovió cómo había descrito su papel en mi rescate. Ahora estábamos planeando una expedición conjunta, más larga y profunda, para documentar aspectos poco conocidos de la geología y la ecología del Valle de la Muerte. Estupendo, sonrió Lana. Ya se me ha ocurrido una idea para la sesión de fotos de ese viaje. Quiero centrarme en el contraste entre la aridez del paisaje y las formas de vida microscópicas que aún así encuentran la manera de sobrevivir allí. La supervivencia a toda costa, asentí. Me gusta esa idea. Llegamos a un pequeño café con vistas a la bahía y nos sentamos en una mesa de la terraza. Después de pedir café, saqué de la mochila una pequeña caja de terciopelo y la coloqué sobre la mesa delante de Lana. Me miró sorprendida. ¿Qué es esto? Ábrela, le dije, sintiendo que el corazón me latía más rápido. Lana abrió la caja con cuidado y se quedó paralizada. Dentro había un anillo con una pequeña esmeralda rodeada de diminutos diamantes. Erwin, susurró, levantando la mirada hacia mí con asombro. Quería hacerlo en algún lugar especial, dije. En la cima de una montaña o a la orilla del mar al atardecer. Pero luego me di cuenta de que el lugar más especial es donde estamos juntos. No importa dónde. Tomé su mano entre las mías. El Valle de la Muerte me enseñó mucho, pero la lección más importante la aprendí gracias a ti. Me demostraste que la verdadera aventura no es conquistar nuevas cimas o superar condiciones extremas. La verdadera aventura es vivir con el corazón abierto, ser capaz de ver la belleza en los momentos sencillos y compartir esa belleza con la persona que amas. Respiré hondo. Lana, ¿quieres casarte conmigo? Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero su sonrisa era más brillante que el sol. Sí, respondió. Por supuesto que sí. Le puse el anillo en el dedo y le quedó perfecto, como nosotros dos. Una esmeralda, observó, admirando la piedra. El color de la vida en medio del desierto. Exacto, asentí. Un recordatorio de que incluso en las condiciones más duras, la vida se abre camino. Como nuestro amor, que se ha hecho aún más fuerte después de todas las pruebas. Nos quedamos sentados en el café hasta el atardecer, haciendo planes para el futuro, soñando con los viajes que haríamos juntos, con los libros que yo escribiría, con las fotos que ella haría, con la casa que algún día construiríamos en algún lugar de las montañas con vistas al valle. Cuando el sol comenzó a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo y el agua de tonos anaranjados y rosados, reflexioné sobre lo caprichosa que puede ser la vida. A veces,
tenemos que tocar fondo para aprender a volar de verdad. A veces, debemos rozar la muerte para apreciar la vida en toda su plenitud. El Valle de la Muerte pudo haber sido mi tumba, pero en cambio, se convirtió en la cuna de mi renacimiento. Un lugar donde perdí mi arrogancia, pero encontré la humildad. Donde renuncié a riesgos absurdos, pero hallé una valentía genuina. Y ahora, contemplando a Lana, cuya melena rojiza llameaba bajo los últimos rayos del sol, supe que nos aguardaban nuevos horizontes, no menos apasionantes, pero sí infinitamente más valiosos que todas mis anteriores andanzas. Por nuevos horizontes, dije, levantando mi taza de café. Por nuevos horizontes, respondió Lana, haciéndose eco, y en sus ojos vislumbré el reflejo de todas las aventuras que aún nos quedaban por compartir. El sol se escondió por completo, poniendo fin a aquel día y cerrando, simbólicamente, el capítulo de mi vida ligado a mi caída en el Valle de la Muerte. Pero sabía que las lecciones aprendidas allí permanecerían conmigo para siempre, como cicatrices en el cuerpo, como recuerdos grabados en el alma, como sabiduría en el corazón. Y esto no era el final, sino el comienzo, el inicio de una nueva historia que Lana y yo escribiríamos juntos, línea a línea, día tras día, aventura tras aventura. La historia de un hombre que cayó del cielo al lugar más caluroso de la tierra y se levantó para ver el mundo con nuevos ojos. Una historia que no había hecho más que empezar.